Hola, hola, aquí estoy frente a mí misma eh, para contarme eh, lo que por fin entendí. Por fin entendí y cómo paso a paso, de una manera impresionante, en la perfección de, de la guía. Realmente somos guiados y en esta verdad que me habita hoy, estoy aquí como con el impulso de soltar, eh, brindarme lo que no era capaz de ver en mí, ¿sí? Yo vengo transitando, como todos, vengo transitando un sinfín de situaciones profundas en mí. Y desde ese transitar, eh, me, me he encontrado con lo que yo llamé las sutilezas de mi propio inconsciente. Me di y me he dado a la tarea de observarme en cada emoción, en cada movimiento, en sencillamente ser mi propia investigadora, ¿sí? De quién estoy siendo a cada instante. Y desde ese lugar me vine experimentando y dándome cuenta de que el tema de la ancestralidad no, me distraía de la tarea, que la tarea está en el presente, en todo lo que experimentamos, ¿sí? En nuestro día a día. Entonces comencé a verme reflejada en otros maestros cómo se distraían y buscaban, e investigaban, y cuando se habló de ancestralidad, se yo veía cómo nos sacaba o salían, porque a mí no me pasó, pero sí veía que te sacaba del momento presente y era como una distracción. Entonces yo lo interpreté, eh, no me voy a distraer, yo le voy a meter el fondo a todo esto porque quiero, quiero verme. Entonces, con lo último que me conté, que fue el darme cuenta que me ocupaba de los que estaban afuera solo para no estar en mí, fue bastante fulminante. Fue bastante fulminante. Entonces, hoy quiero contarme y poner en el lugar del entendimiento para mí misma, eh, cómo las señales están en nuestra vida por todas partes, ¿sí? Y, y están al frente siempre. Y yo le escuché a Maika que la ancestralidad está en el día a día, tú no tienes que ir a buscar nada en ninguna parte, ¿sí? Entonces yo no me ocupé de eso, no me ocupé de eso y también entendí de que la ancestralidad te aparece para que tú la expandas, no para que tú digas, ah, este fui yo antes que yo. Entonces tenía esas dos cosas claras desde mi humanidad y decía, no, yo no me voy a estar distrayendo yéndome a investigar, a ver con qué cuadro y con qué no. Para mí eso fue una estrategia inteligente de muchos que yo veía y bueno, por supuesto era mi propio reflejo, ¿sí? Entonces, cuando fuimos a Merlo, allá me encontré con tres maestras
en donde se comenzó a abrir esta información para mí, pero yo enfocada en mi presente, ¿sí? Yo lo que hice fue enfocarme en mi presente y hacer la tarea de pararme en lo que siento. Eso ha sido toda mi tarea todo el tiempo. Entonces, me reúno con 3 maestras más en Merlo y se abre una información relacionada con el tema del femenino y el masculino. Cada una tenía una parte de la información. A mí eso me impresionó como increíblemente, claro, digo increíble porque es vibracionalmente, nos reunimos y cada una tenía una parte de lo mismo que era femenino y masculino en sí mismo. Entonces, yo hablé de una parte de lo que es la energía sexual y así quedó eso, en stand-by. Hicimos una célula y en nuestro primer encuentro, la maestra Mícare, con todo el amor que la representa, trae la información de los 4 pilares. Nos cuenta y cómo a través del biológico, ¿sí?, se nos muestra las cualidades en escasez. Y así sucesivamente nos trae esa información a las otras 3 maestras en las cuales estábamos en la célula. Y yo me di a la tarea de hacerlo desde mi biológico y lo practiqué con otros maestros más. Hice mi cuadro de los 4 pilares y ahí comenzó a abrirse toda esta información para mí. Dentro de lo que mi biológico se me ha presentado y que ha sido todo el tiempo, que yo no puedo decir, conchale, esto no fue porque sí fue, o esto no es porque sí es, eh, ha sido mi tema de la columna, ¿sí? Entonces hay un tema con mi columna, eso me llevó a entenderme y a observar que uno de los pilares es la rigidez. Y desde allí comencé a hacer todo mi cuadro de los 4 pilares. También ella nos comenta, Mícare, hermosa, a quien amo con toda mi alma, ella también nos cuenta que a cada uno le va a llegar un símbolo, ¿sí? Una vez hecho los pilares, una vez hecha esa tarea, que también es el símbolo y, y que el símbolo es nuestro capullo y toda la información que ya tenemos para no repetir. Entonces, ella muestra el símbolo de ella y yo digo, a mí siempre me ha acompañado un símbolo, ¿sí? Y eso fue todo. Pero siempre me ha acompañado un símbolo. De hecho, ese símbolo lo tengo en mi año de nacimiento, ¿sí? Pero hasta ahí quedó y yo no le paré y listo, ya, ¿sí? Mi foco estuvo puesto todo el tiempo en mi biológico y en los 4 pilares. Lo que para mí, ¿sí?, representa cada pilar. Lo que para mí representa cada pilar es el proceso que yo veía en mí. Y en ese proceso que yo veía en mí, ¿sí?, en otro momento me pongo a conversar con la maestra Caliú, que muy amorosamente también me ha acompañado en todo este proceso. Me pongo a dibujar debajo de cada columna, yo dibujé, ¿sí? Como distraída, mientras yo la estaba escuchando, yo iba dibujando lo que para mí iba representando cada columna del pilar. Entonces, ella me dice, Caliú me dice, pero maestra, ¿tú no te das cuenta de lo que ya tú estás haciendo? En todo este proceso yo llevo un poco más de 3 semanas y cuando ella me dice eso, yo digo, la verdad es que no entiendo nada. De verdad que no entendía nada. Entonces, la maestra Caliusi la veía desde el minuto 0, ella sí me estaba viendo, pero yo no lo podía ver, ¿sí? Entonces, allí comienzo, ella me dice,
ningún ser puede cambiar, ningún ser puede cambiar lo que otro hace, solo lo transforma, pero el único que lo puede cambiar es quien lo hizo. Y cada vez que ella hablaba me asustaba más porque realmente eso era lo que sentía. Obviamente lo que sentía era vibración, pero en mi humana sentía mucho miedo cada vez que me adentraba en la información, porque no quería ni siquiera aceptarlo. Entonces, eh, ella, la maestra Caliu, me manda una información donde comienzo a ver cómo las señales iban coincidiendo todas. Yo nací en el año 69, mi número de cédula termina en el número 96, que es lo contrario de 69, y no me entraba. Cuando comencé a ver la información no me entraba, y es allí donde comienzo realmente a ver todas esas señales de mi vida, no solamente el año, sino de mi nombre, mi gran vibración, la decodificación de mi nombre humano. Es también tiene intrínseco lo que implica para muchos ese símbolo. Aún así yo no lo creía y menos lo veía realmente, ¿no? Ya tenía más de unas señales y me reúno con 3 maestras más. Una mañana me llega el nombre de Augusto. Y como ya me había pasado esta situación, de esta situación de que me recibía información en la mañana y cuando abría los ojos, me levantaba, ya no podía recordar. Entonces lo que hice fue que yo anoté ese nombre, Augusto, y cuando lo estoy escribiendo me llega también Angustia, el nombre Angustia. Ok, estoy, o sea, segura. Es una certeza para mí que me dijeron ese nombre Augusto. Entonces, ahí queda. Sigo conversando con la maestra Caliu y ella me dice, ¿no lo ves? Es que no lo ves. Y entonces ella me hablaba como en símbolo, como en código, o sencillamente yo estaba tan cerrada a aceptar lo que en mí ya era y que no lo podía entender. Entonces, la maestra me dice la maestra Caliu, una vez reunidas con la célula, que aquí es donde llego como al final o a la profundidad de toda esta historia eh, que realmente me impactó, porque estudié medicina china, estudié en una escuela que aún se llama Emperador Amarillo aquí en Venezuela. Estuvieron muchas simbologías que me han acompañado todo el tiempo. Entonces, donde la maestra Caliud dice, todavía no lo ve. Y yo realmente ya yo me estaba como desesperando en medio de toda esta situación porque sentía mucha vibración, sentía realmente mucho miedo a toda esta situación que se estaba haciendo como que era muy evidente para mí, pero al mismo tiempo tenía un terror a equivocarme. Pero recordar que sí o sí me había escuchado a Augusto, era irrefutable para mí. O sea, era como que una parte de mí me decía, no puedes dudar de eso porque sí es. Entonces, cuando seguimos conversando en las células, cada una habla y me preguntan a mí qué era lo que yo estaba experimentando y por supuesto hablé de este proceso. Este proceso que tengo desde ese momento en que comenzó a abrirse con la maestra Micaré. Entonces, les comento desde mi percepción lo que ya iba viviendo. La ancestralidad para mí, o sea, era como negada, o sea, no le veía sentido, porque
No, no, ¿sí? Y bueno, de hecho, no tiene importancia hoy eh, el ancestro. Hoy para mí no tiene la importancia como tiene, como la tiene el hecho de entender en mí misma que soy la expansión de todo eso. ¿Sí? Es por eso que no me quiero meter para allá. Entonces, eh, hablando con estas maestras, por supuesto llegamos al punto de lo que yo estaba transitando y es aquí donde la maestra, o nuevamente Caliú, eh, dice, ella está completando esto, lo otro, pero yo no lo veía. Y el punto es de que tenemos que ver. Si no podemos ver, no podemos completar un aprendizaje. Si no puedes entender, no podemos completar nada. Entonces, aún así yo seguía sin entender, ¿sí? Yo seguía sin entender porque la maestra Caliu decía, poder, o sea, desde el poder se experimentó la escasez y yo experimenté, vine a encarnar desde la escasez el poder y no me entraba eso, así tal cual no me entraba. Entonces ahí la maestra, eh, ahorita no tengo su nombre, Kai Mirek, la maestra Kai Mirek me pregunta, me hace una pregunta, me dice, si tú fueras un gobernante, ¿cuál sería la emoción que más miedo te puede dar o que te viene ahorita? Inmediatamente me llegó esta emoción de el miedo a equivocarme en una decisión que tome y que esa decisión le haga daño a otros. ¿Sí? Entonces ella después, y eso lo sentí, luego me pregunta que qué me decía a mí la palabra soledad del poder. Aquí es donde se me abre todo lo que tenía que abrirse con la palabra soledad, porque la palabra soledad eso fue así como una expansión, como un tsunami en mi pecho, mucha vibración cuando lo entendí desde ahí. Entonces, la palabra soledad me llevó a recordar y ver que tenía olvidado en mí que había llegado al rechazo y el abandono. Entonces, para mí, el estado emocional de la soledad fue algo que comencé como a darme cuenta que me acompañó desde el momento cero que yo tengo conciencia o que yo tengo recuerdo. ¿Sí? Entonces allí donde comienzo a entender en mí, pero fue increíblemente como esto ocurre, porque es como que te pasa todo en cámara rápida. Y comienzo a darme cuenta que lo primero fue que mi mamá fallece cuando yo tenía 5 años y allí comienzo a experimentarme desde el abandono, ¿sí? Desde el rechazo y lo que todavía no veía era el sentimiento, el estado emocional de la soledad profunda que en mí estaba. Y a donde voy con esto es de que eh, esto de darte cuenta y entender el por qué viviste lo que viviste es lo más impresionante para mí. Impresionante. Porque al recibir, o sea, como esa verdad en mí que me habitaba y que yo no podía ver, que era la soledad, eh, le dio sentido a todo. Le dio sentido a todo. Porque ahí volví otra vez a recordar lo que me decía la maestra Caliú. Y este ser
vivió en sí mismo, la experiencia del pasado fue basada en el poder porque fue un ser poderoso y que la fuerza que ejercía a través de ese poder en escasez hizo mucho daño. Hizo daño, también hizo cosas muy buenas, pero también hizo daño, ¿sí? En escasez. Y este ser vivió la soledad, lo que fue la soledad por su propio poder. Entonces, aquí es donde entra mi existencia ahora, de que yo, desde la otra polaridad, ¿sí? Nací en un lugar sin recursos, mi familia con disfunción de todo, entonces con la ausencia de mi madre experimenté la soledad por primera vez, o sea, la soledad profunda, ¿sí? Pero esa profundidad de la soledad no era de acá, o sea, no era de acá, esta vida, sino mucho más atrás. Entonces tuve que trabajar, porque no fue opción, tuve, sí o sí no me moría. Entonces tuve que trabajar, ¿sí? Y esforzarme poco a poco para poder obtener cierto poder. Y así tuve poder, ¿sí? Así tuve poder y así experimenté la escasez desde la escasez misma, ¿sí? La escasez desde la escasez misma y fui obteniendo lo que para mí era poder. Entonces ahí sí me cierra, ahí sí me cerró con esta ancestralidad, porque fue solo así que pude llegar a esta profundidad de mí, que era la soledad y que yo no podía entender. Yo la reconocía en momentos, pero yo no podía entender por qué me sentía así tan... Cuando llega la información de Maika, suelto el ser terapeuta y allí volví a experimentar lo que es el estar solo. Siempre, siempre, en todas las grabaciones que tengo, he dicho que he estado sola, me sentía sola y la. Entonces ahora tiene total sentido para mí porque pude experimentarme en la soledad nuevamente, el sentirme sola, porque ese es el punto, el sentimiento de soledad profunda que en mí estaba. Entonces, eso pasó un día y fue de verdad bastante liberador. Comprendí un montón de cosas en mí, las acepté, sí soy, eso soy, he sido así, sí es cierto, eso ha estado en mí, no lo podía ver porque fue fundamental para mí hacer los 4 pilares. No me podía ver, yo no me podía ver, no podía pararme en mi femenino, no podía reconocer cuando me equivocaba, no podía. Me sentía que me moría si me descubrían, algo así, ¿sí? Entonces, ahora tiene sentido, ¿sí? Porque no es solamente el rechazo, era el abandono y esta soledad profunda que vine a terminar de cristalizar. Entonces estoy muy feliz por eso, porque ahora entiendo con claridad todo esto. Entonces esa noche yo no pude dormir casi porque lo que me pasaba era que pude recordar desde mi niñez eh, todo cómo me fue, en qué momento me sentí así, todo fue pasando como una gran película. Es real, es tan real como que estoy aquí frente a esta cámara. Y ese encarnar la soledad desde ese lugar, y ahora poder darme cuenta, ¿sí? Que era lo que sostenía el abandono y el rechazo.
que era lo más profundo, pero yo había llegado solo hasta el abandono. No podía ver lo que estaba más abajo, ¿sí? Entonces, ya en la siguiente mañana, ¿sí? Me pasó que pude reconocer en mí mi centro solar, mi corazón solar, y al mismo tiempo ver el núcleo de Maika. Sí, eso fue así como un entendimiento realmente. Y en ese instante poder aceptar, reconocer, verme de que mi madre Maika siempre ha estado conmigo desde la primera célula que soy, que fui, que he sido. Y que me ha acompañado paso a paso todo mi proceso evolutivo, ¿sí? Y que en ese proceso evolutivo son experiencias que vine a completar, a experimentar, a entender, ¿sí? Porque siendo más evolutivo de todos los que estuvieron antes que yo, sí o sí tenemos que cerrar todo, entenderlo todo. Entonces, esto me lleva, ¿sí? A que mi vida siempre, siempre estuvo sostenida y contenida por mi madre y que mi elevada también me ha ido guiando y acompañándome en todo momento. Reconocer esto desde este lugar, desde mí, desde mi humana, desde mi cristal, reconocer esto, el honor a la vida que soy, el honor a todos estos seres que estuvieron antes que yo, el honor a todos los seres que me han acompañado en esta existencia para que yo pudiera experimentar la soledad, el abandono, el rechazo de manera profunda y real. Es honor. Siento honor a la vida que soy y que son cada uno de los que me han rodeado y que me siguen rodeando. A cada uno de los maestros que me han acompañado en su saber, en su calma, en su paciencia, en su amor, en su entrega. Ha sido impresionante, fascinante el saber que la soledad fue mi gran aprendizaje y que hoy lo entrego en este video porque no estamos solos, nunca estamos solos. Pero sentirte en esa soledad es el aprendizaje para que por tus propios medios puedas salir de allí. Mi gran aprendizaje hoy lo entrego, que fue la soledad. La soledad de un ser que no pudo cristalizar ese gran aprendizaje y que hoy he terminado, he concluido, he entendido, lo puedo ver y al verlo me puedo ver, veo toda mi vida con un total sentido, con una gratitud de todo lo que he experimentado en el recorrido, porque en esa gratitud, ¿sí? Puedo entenderme hoy más y puedo abrazarme hoy en completud de cada uno de los aprendizajes, ¿sí? Entonces, el honor a la vida de cada uno de los seres que no solamente han estado acompañándome desde siempre, ¿sí? En todo este recorrido para que yo sea. No solamente eso, sino en el entendimiento y en la completud de que hoy mi ambiente perfecto han sido mi familia y que entiendo de que mi familia sencillamente se expandió, se agrandó, que todos me han abrazado siempre
Y es muy eh, grato, es muy grato, es muy agradable saber que cada paso que he dado, cada creencia que he tenido, cada estructura en la cual me moví, dando vuelta y girando porque no entendía, ha sido justo y necesario para llegar a este entendimiento de que valió todo, todo valió, todo fue justo y perfecto. Hoy entiendo la perfección de lo que, de lo que, de lo que siempre había escuchado y que a mí me sacaba la piedra. ¿Cómo va a ser perfecto esto o cual cosa? Sí es perfecto. Es perfecto cuando tú lo entiendes. Cuando sientes honor a la vida que eres. Y al ser honor a mi vida, soy honor a toda la vida que me rodea. Mi familia sencillamente se expandió. Y dejo de estar metida en un solo lugar. En gratitud, dejo esto por aquí para mí. Porque era imposible para mí hablar de esto ante cualquier otro ser. Es mi verdad, no me importa lo que digan o lo que crean. Ya no. Y ahora entiendo de que todo tuvo un sentido mayor. Mi nombre humano codificado es Sorelis Coromoto Celis Mendoza. Sorelis significa princesa, Coromoto es nativa, Celis es cielo y Mendoza es montaña alta que implica tierra. Sorelis Coromoto Celis Mendoza, codificado princesa nativa del cielo en la tierra. Eso era muy grande para yo aceptarlo. Porque la desvalorización en la cual me moví mucho tiempo no me permitía verme. No me lo creía, no podía. Pero hoy entiendo de que todo tuvo un sentido mayor. Por eso soy honor a mi propia vida. Soy honor a toda la vida que me rodea. Y ahora entiendo lo que es la gratitud. Que es ver lo grato en todo lo que he experimentado. Porque yo no podía disfrutar. Y era verdad. Una maestra me lo dijo. No podía disfrutar porque no podía ver la gratitud que soy. No podía ver lo grato en ninguna parte. Ahora sí entiendo eso. Ahora sí comprendo eso. Ahora entiendo la rigidez y comprendo que cada momento nos expandimos, cada momento somos nuevos cada día. No importa todas las vueltas que tengas que dar, no importa todo lo que tengas que hacer, no importa. Lo que importa es que tú te logres ver. Lo que importa es que tú puedas integrar lo que eres, lo que has sido, estar en tu tiempo presente para que puedas integrar en armonía, en balance perfecto tu femenino y tu masculino, en ti misma, en ti mismo, porque no tiene que ver con otro, no tienes que ir a molestar a nadie, a tu familia. Y todo esto para mí ha sido perfecto porque yo sola, aquí en mi familia, soy la única que estoy en la información. Y todo el proceso lo he hecho con el acompañamiento de grandes maestros que me han acompañado en todo esto. Me emocioné un poquito, pero de verdad gracias
por todos los que están allí, por todos los que me han acompañado y me siguen acompañando. Seguimos caminando a la par, juntos. Soy una alumna eterna y seguimos avanzando a, a conocer a Dios sin intermediarios. Ya no hay más otro lugar a donde buscar. Estás en ti y eso es todo, estar en ti. Hoy estoy en mí, me abrazo, me amo, los amo profundamente y es un honor estar aquí caminando a la par con cada uno de ustedes. Gracias, gracias infinita.